Mi hermana me dijo que le debía dinero porque no impedí su embarazo adolescente, pero su audiencia de custodia fue sumamente reveladora. Cuando mi hermana Kayla se embarazó a los 17 años, yo tenía 23 y trabajaba en 2 empleos para pagar mis estudios en la universidad pública. Ella había estado escapándose con su novio Tony durante meses, a pesar de mis advertencias de que él era una mala influencia y puras malas noticias. Intenté hablar con ella sobre protección, sobre esperar, sobre las otras 3 novias de Tony, pero ella me gritaba que yo no era su madre y que no podía decirle qué hacer. Cuando anunció su embarazo durante la cena, nuestros padres la corrieron de la casa y se fue a vivir con la familia de Tony. Me ofrecía ayudarla a buscar agencias de adopción o programas de apoyo, pero me dijo que no necesitaba mi falsa preocupación. 6 meses después, Tony la dejó por otra chica y sus padres le dijeron a Kayla que buscara otro lugar donde vivir, así que apareció en mi departamento con una recién nacida llamada Destiny, diciendo que como su hermana mayor estaba obligada a ayudarla. No lo estaba pidiendo, me lo estaba ordenando. Dijo que si yo hubiera sido un mejor ejemplo a seguir y la hubiera guiado adecuadamente, nunca se habría embarazado, así que esto era parcialmente mi culpa. De hecho, dijo que se lo debía por haberle fallado como hermana. La dejé quedarse lo que pensé que serían unos días mientras resolvía sus cosas, pero esos días se convirtieron en meses de infierno. Kayla esperaba que yo cuidara a Destiny mientras ella salía con sus amigos, porque decía que todavía era joven y merecía tener una vida. Se iba fines de semana enteros, apagando su teléfono mientras yo tenía que faltar al trabajo para cuidar a su bebé. Cuando me quejaba decía que debería haberle enseñado sobre responsabilidad cuando era más joven, así que esta era mi oportunidad de compensarlo. Se gastaba el dinero de la pensión que le daba Tony en ropa para ella, y luego exigía que yo comprara la fórmula y los pañales porque yo sí tenía trabajo. Cuando le dije que no me alcanzaba, me contestó que yo debería haberme asegurado de que ella siguiera en la escuela para poder tener un trabajo también, pero que le había fallado al no obligarla a tomar mejores decisiones. Su gimnasia mental era una locura, todo era mi culpa por no prevenir su embarazo a pesar de que ella peleó conmigo en cada paso del camino. Me atrasé con la renta porque estaba comprando cosas para la bebé. Reprobé mi semestre porque falté a clases por cuidar a Destiny y perdí uno de mis trabajos porque seguía faltando. Kayla dijo que esos eran pequeños sacrificios comparados con lo que ella había renunciado y que debería estar agradecida de que me dejara ser parte de la vida de Destiny. Incluso dijo que tenía suerte de que me estuviera dando la oportunidad de ser una hermana decente por fin. El punto de quiebre fue cuando Kayla solicitó asistencia del gobierno y me puso a mí como la cuidadora principal de Destiny sin decirme nada. Había estado cobrando los beneficios durante meses mientras yo era quien realmente criaba a su hija. Usó mi dirección, mi información de ingresos, todo. Cuando la confronté, dijo que yo era básicamente la mamá de Destiny de todos modos, ya que hacía todo, así que tenía sentido que yo fuera legalmente responsable. Me dijo que esta era mi oportunidad de tener la hija que probablemente nunca tendría por mi cuenta, ya que era demasiado aburrida para mantener a un hombre. Fue entonces cuando comencé a llevar registros. Cada vez que Kayla me dejaba a Destiny, anotaba fechas y horas. Guardé cada recibo de las cosas que compré para la bebé. Hice captura de pantalla de cada mensaje de texto donde decía que iba a salir y no sabía cuándo volvería. Grabé cada vez que me llamaba mamá frente a Destiny porque no le importaba corregirla. Fueron 6 meses de documentación detallada de abandono. Entonces Kayla cometió un error. Publicó en internet que era una madre soltera luchona que no recibía ayuda de nadie, tratando de obtener simpatía y donaciones de extraños. Dijo que su familia la había abandonado y que estaba criando a Destiny completamente sola mientras trabajaba en 3 empleos. La gente comenzó a enviarle dinero a través de aplicaciones de donaciones. Había recaudado 40,000 pesos a base de mentiras cuando decidí que ya era suficiente. Solicité la custodia de emergencia de Destiny. La fecha de la corte se fijó y Kayla se rió, diciendo que ningún juez le daría un bebé a una tía por encima de su madre. No se lo tomó en serio, ni siquiera contrató un abogado. Simplemente se presentó con la ropa de antro que había usado la noche anterior, todavía oliendo a alcohol y cigarro. Yo llegué con 6 meses de evidencia y mi prima Rita, que es abogada, y aceptó ayudarme después de escuchar cómo Kayla me había estado tratando. La juez le hizo preguntas básicas a Kayla sobre la rutina de Destiny. No sabía qué fórmula usaba, qué talla de pañales usaba, ni cuándo fue su última cita con el médico. Cuando le preguntaron por el juguete favorito de Destiny, Kayla adivinó mal. La juez preguntó dónde estaba Destiny durante los 3 trabajos que Kayla afirmaba tener en internet. Y Kayla tartamudeó diciendo que yo la cuidaba a veces. Fue entonces cuando Rita presentó la evidencia. Rita abrió la carpeta con lentitud deliberada, dejando que las páginas se desplegaran para que todos pudieran ver lo gruesa que era. La juez se inclinó ligeramente hacia adelante mientras Rita comenzaba a sacar recibos, colocándolos sobre la mesa en filas ordenadas. Cada uno mostraba mi nombre, mi número de tarjeta, mis compras de fórmula, pañales, toallitas húmedas, ropa y tallas que aumentaban gradualmente a medida que Destiny crecía. Rita señaló las fechas, explicando cómo coincidían con los mensajes de texto donde Kayla decía que iba a salir y no sabía cuándo volvería. La juez tomó un recibo con fecha de hace 3 meses, una compra en el supermercado a las 2 de la mañana porque a Destiny se le había acabado la fórmula y tuve que dejar mi turno nocturno para comprar más. Rita mostró el mensaje de texto de esa misma noche donde Kayla decía que estaba en un antro en el centro y que su teléfono se estaba quedando sin batería. La cara de Kayla se puso pálida mientras Rita seguía sacando más evidencia, apilándola más alto.
6 meses de documentación esparcidos sobre la mesa como prueba de un crimen. Las horas en los recibos coincidían con las capturas de pantalla de las publicaciones de Kayla en redes sociales, mostrándola en fiestas, bares y conciertos, siempre sonriendo y despreocupada mientras yo estaba en casa cambiando pañales. Rita presentó el calendario que yo había llevado, cada día marcado con una K para cuando Kayla estaba realmente en casa con Destiny, o una N para cuando yo era la que hacía todo. El patrón era obvio. Pasaban semanas con puras N, y luego tal vez una o dos K antes de otro largo periodo en el que yo era la única madre. La juez estudió el calendario sin hablar, trazando con el dedo las filas de letras. Kayla intentó encogerse en su asiento, sus ojos moviéndose entre la evidencia y la puerta como calculando si podía simplemente irse. La juez dejó el calendario y miró directamente a Kayla. Preguntó sobre la solicitud de asistencia del gobierno, leyendo la fecha en que se presentó y la información listada. Las manos de Kayla se retorcieron en su regazo mientras balbuceaba algo acerca de que pensaba que estaba bien, ya que yo cuidaba a Destiny la mayor parte del tiempo de todos modos. Su voz se volvió más aguda y rápida mientras trataba de explicar, diciendo que no entendía todo el papeleo y que solo llenó lo que tenía sentido. La expresión de la juez no cambió, pero algo en su postura se volvió más recto, más rígido. Rita no esperó a que Kayla terminara. Sacó otra pila de papeles que mostraban los beneficios que Kayla había cobrado durante 5 meses, con los montos en pesos resaltados en amarillo. Luego Rita mostró mis estados de cuenta bancarios de esos mismos meses, señalando los cargos por sobregiro y pagos atrasados porque yo había estado comprando todo lo que Destiny necesitaba mientras Kayla se embolsaba el dinero de la ayuda destinado al cuidado infantil. La juez le preguntó a Kayla directamente en qué había gastado el dinero de los beneficios si no era en el cuidado de Destiny. Kayla abrió la boca pero no salió nada. Me miró como si yo pudiera ayudarla, como si pudiera darle la respuesta correcta, pero yo solo me quedé sentada con las manos cruzadas sobre la mesa. Rita llenó el silencio presentando copias de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Kayla, mostrando compras en tiendas de ropa, mostradores de maquillaje y bares en las mismas fechas en que se depositaron los beneficios. La mandíbula de la juez se tensó visiblemente. Rita pasó a la campaña de donaciones en línea, mostrando las publicaciones de Kayla en una tableta y girándola para que la juez pudiera leer. La juez se puso los lentes para leer y se desplazó por el perfil de Kayla, apretando los labios en una línea fina. Leyó una publicación en voz alta, con voz plana y profesional, pero de alguna manera haciendo que cada palabra sonara peor. Kayla había escrito sobre estar completamente sola, sobre su familia dándole la espalda, sobre trabajar 3 empleos solo para mantener alimentada a su bebé. La juez levantó la vista de la tableta y le pidió a Kayla que nombrara uno de esos 3 trabajos. La sala del tribunal quedó en silencio. La boca de Kayla se abría y cerraba como si tratara de formar palabras, pero no pudiera averiguar cuáles usar. Dijo algo sobre cuidar niños a veces y hacer algún trabajo en línea, pero no pudo dar detalles cuando la juez la presionó. Rita le mostró a la juez el total recaudado, 40,000 pesos basados en afirmaciones completamente falsas. La juez preguntó si Kayla había reportado ese ingreso, y el silencio de Kayla fue respuesta suficiente. Rita presentó capturas de pantalla de mensajes de personas que donaron, gente diciendo que esperaban que las cosas mejoraran para ella, gente ofreciendo oraciones y apoyo a una madre soltera que pensaban que estaba luchando sola. La expresión de la juez pasó de severa a algo más cercano al disgusto. Kayla empezó a llorar, sus hombros temblaban mientras las lágrimas corrían por su cara. Dijo que estaba desesperada, que no sabía qué más hacer, que todo se había desmoronado y que solo necesitaba ayuda. Su voz se quebró en la última palabra, y por un segundo casi sonó genuina. La juez esperó a que Kayla terminara de llorar antes de preguntar por qué no le había pedido ayuda a su familia en lugar de mentirle a extraños en internet. Kayla me miró y algo parpadeó en su rostro que nunca había visto antes, algo que parecía vergüenza real en lugar de su actitud defensiva habitual. Murmuró algo sobre el orgullo y no querer admitir que había fallado. La juez le preguntó si entendía que el fraude era un delito, no solo un error cometido por desesperación. Kayla asintió pero mantuvo la vista baja, limpiándose las mejillas mojadas con las manos. Rita permaneció perfectamente quieta, dejando que el momento se alargara para que la juez pudiera ver exactamente quién era Kayla bajo todas las excusas. Hayley Wagner se levantó de su asiento en la mesa lateral, llevando una carpeta que parecía casi tan gruesa como la de Rita. Se presentó ante la juez como la tutora legal asignada para representar los intereses de Destiny en este caso. La juez asintió para que procediera. Hayley abrió su carpeta y comenzó a leer su informe preliminar, con voz firme y objetiva. Había visitado mi departamento 3 veces durante el último mes, observando cómo interactuaba yo con Destiny y cómo Destiny respondía a mí. También había intentado observar a Kayla con Destiny, pero Kayla había faltado a 2 visitas programadas y llegó 40 minutos tarde a la tercera. Hayley describió cómo Destiny me llamaba mamá constantemente, cómo corría hacia mí cuando estaba molesta, cómo me mostraba sus juguetes y buscaba mi atención mientras jugaba. Notó que el apego de Destiny hacia mí mostraba todas las señales de una relación segura con un cuidador principal. Cuando Hayley le había preguntado a Destiny por su otra mamá refiriéndose a Kayla, Destiny se había visto confundida y dijo que mamá estaba aquí, señalándome a mí. La juez escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. La recomendación de Hayley fue clara y directa. Yo debería recibir la custodia temporal mientras se completaba una evaluación completa durante los próximos meses.
Kayla debería tener solo visitas supervisadas hasta que demostrara una capacidad constante para satisfacer las necesidades básicas de Destiny. La juez agradeció a Hailey y dejó el informe a un lado, descansando su mano sobre él como si ya hubiera decidido. La juez anunció que me otorgaba la custodia legal temporal de Destiny con efecto inmediato. La cara de Kayla se arrugó como si alguien la hubiera golpeado físicamente. La juez continuó hablando, explicando que Kayla tendría visitas supervisadas 2 veces por semana en el Centro de Servicios Familiares, y que necesitaba demostrar una mejora significativa en estabilidad y juicio antes de que se considerara cualquier cambio. Kayla intentó interrumpir, medio levantándose de su silla, pero la juez levantó una mano y le dijo que se sentara. La voz de la juez se volvió más firme al explicar que esto no se trataba de los sentimientos o deseos de Kayla. Esto se trataba de lo que Destiny necesitaba: estabilidad, consistencia, un cuidador que pusiera sus necesidades primero. Kayla se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos mientras sollozaba. La juez no pareció conmoverse por el llanto. Simplemente siguió describiendo el horario de visitas, los requisitos que Kayla debía cumplir y el cronograma para futuras audiencias. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, una tensión que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Destiny estaba segura ahora, legalmente protegida. No importaba lo que hiciera Kayla, no podía simplemente llevársela de nuevo. La juez no había terminado. Ordenó a Kayla reembolsar todos los beneficios gubernamentales fraudulentos dentro de 6 meses o enfrentar acciones legales adicionales. Luego dijo que remitiría el fraude de la recaudación de fondos a la fiscalía para revisar posibles cargos penales. La cabeza de Kayla se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos por el pánico fresco. Empezó a decir algo, pero la juez la cortó diciendo que el tribunal no tenía discreción en casos de fraude potencial. Rita me apretó la mano debajo de la mesa. Quería sentirme mal por Kayla. Quería sentirme culpable por lo que le estaba pasando, pero principalmente me sentía cansada y aliviada. Ella se había hecho esto a sí misma. Cada elección, cada mentira, cada vez que me culpó en lugar de asumir la responsabilidad. Esta era la consecuencia que había estado evitando durante casi 2 años. Kayla me miró a través de la sala del tribunal y vi ir allí ahora, cortando a través de las lágrimas. Pensaba que la había traicionado. Pensaba que había destruido su vida a propósito. No entendía que yo simplemente había dejado de permitirle destruir la mía. La audiencia terminó y todos se pusieron de pie mientras la juez salía por su puerta privada. En el momento en que se fue, Kayla se me vino encima a través de la sala, su voz elevándose a un grito antes de siquiera llegar a mi lado. Gritó que yo había arruinado todo, que le había robado a su hija, que era una bruja vengativa que había planeado todo esto. Rita se interpuso entre nosotras de inmediato, posicionándose de tal manera que Kayla tuvo que detenerse o empujarla físicamente. La voz de Rita se mantuvo tranquila pero firme mientras le decía a Kayla que este comportamiento era exactamente la razón por la que había perdido la custodia, que necesitaba irse antes de empeorar las cosas para ella misma. El alguacil se acercó más, descansando su mano en su cinturón de una manera que dejaba clara su disposición. Kayla siguió gritando por encima del hombro de Rita, llamándome nombres que no repetiré, diciendo cosas sobre mi vida y mis decisiones que dolían, aunque sabía que venían de su dolor. Otras personas en la sala del tribunal estaban mirando ahora. Un secretario se detuvo de recoger papeles para observar. Rita le dijo a Kayla una vez más que se fuera, o el alguacil la sacaría. Kayla finalmente retrocedió, con el pecho agitado, la cara roja y manchada por el llanto. Me señaló y dijo que esto no había terminado, que yo no había ganado nada. Luego se dio la vuelta y empujó las puertas de la sala del tribunal con tanta fuerza que golpearon contra las paredes. Recogí a Destiny de la guardería adjunta al tribunal donde había estado jugando durante la audiencia. Ella me buscó de inmediato, envolviendo sus bracitos alrededor de mi cuello. El viaje a casa tomó 20 minutos y estuvo inquieta en su silla todo el camino, sintiendo que algo era diferente incluso si no entendía qué. De vuelta en nuestro departamento, le preparé el almuerzo mientras se aferraba a mi pierna, sin querer perderme de vista. Picoteó su comida, comiendo tal vez la mitad antes de empujar el plato. La llevé a su cuarto para la siesta y al principio luchó, llorando y llamando a mamá de una manera que hizo que me doliera el corazón. Pero la sostuve, la mecí y le canté la canción que le gustaba y finalmente sus ojos se pusieron pesados. Se durmió con la mano cerrada en un puño agarrando mi camisa, asegurándose de que no pudiera irme sin que ella lo supiera. Me senté allí en el piso junto a su cuna viéndola respirar, viendo su cara relajarse en un sueño tranquilo. El peso de lo que acababa de suceder se asentó sobre mí como algo físico. Ya no era solo su tía, no estaba solo ayudando temporalmente. Ahora era su tutora legal, responsable de todo. Cada decisión, cada problema, cada necesidad que tuviera era mía para resolver. Ella tenía 2 años y yo 24, y esta era mi vida ahora. Esa tarde, después de que Destiny despertó de su siesta y le di de cenar y un baño, sonó mi teléfono. El nombre de mi tía Reina apareció en la pantalla. Contesté mientras Destiny jugaba con bloques en el piso de la sala. Reina dijo que se había enterado de la audiencia por mi madre. Dijo que estaba orgullosa de mí por defender a Destiny cuando nadie más lo haría. Se ofreció a ayudar con el cuidado de la niña cuando yo tuviera clases. Dijo que tenía un horario flexible en su trabajo y podía cuidar a Destiny un par de veces a la semana si lo necesitaba. Le di las gracias, sintiendo cómo las lágrimas me picaban los ojos por la amabilidad después de un día tan duro.
Entonces, Reina dijo algo que me hizo congelar. Admitió que la familia había sabido durante meses que Kayla se estaba aprovechando de mí. Todos lo habían visto suceder. Me habían visto luchando. Habían visto a Kayla de fiesta mientras yo criaba a su bebé, pero nadie quería involucrarse en el drama. No querían tomar bandos. No querían poner las cosas incómodas en las reuniones familiares. Simplemente observaron y se quedaron callados mientras yo me ahogaba. Reina se disculpó. Dijo que debería haber hablado antes. Debería haber ofrecido ayuda antes de que se pusiera tan mal. Le dije que estaba bien, aunque realmente no lo estaba, aunque saber que todos habían simplemente observado dolía casi tanto como todo lo que Kayla había hecho. Pero necesitaba la ayuda ahora más de lo que necesitaba guardar rencor. Destiny lanzó un bloque y se rió, ajena a la conversación de adultos que ocurría sobre su cabeza. Le dije a Reina que aceptaría su oferta de cuidado infantil e hicimos planes para que viniera la próxima semana. 2 días después de la audiencia, mi teléfono sonó mientras le daba el almuerzo a Destiny. El identificador mostraba un número del condado que no reconocía. Una mujer se presentó como alguien de la oficina del fiscal trabajando en casos de fraude de beneficios. Necesitaba que fuera a dar una declaración formal sobre Kayla usando mi información sin permiso para solicitar asistencia del gobierno. Sentí que se me caía el estómago, aunque me explicó de inmediato que yo no estaba en problemas. Dijo que yo era la víctima de robo de identidad y necesitaban mi declaración para armar el caso contra Kayla. Programé una cita para la tarde siguiente y pasé el resto del día sintiéndome enferma. Mi hermana realmente podría enfrentar cargos penales por lo que había hecho. Una parte de mí se sentía culpable por comenzar todo esto, aunque sabía que yo no había hecho nada malo. Kayla había robado al gobierno usando mi nombre y dirección. Había cometido fraude, pero seguía siendo mi hermana y la idea de que fuera a la cárcel me daba ganas de vomitar. Mi teléfono comenzó a estallar esa noche con mensajes de Kayla. Los primeros eran disculpas diciendo que lo sentía y que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Luego cambiaron a acusaciones afirmando que yo estaba destruyendo su vida por un malentendido. Dijo que yo estaba siendo vengativa y tratando de castigarla por errores del pasado. Me escribió que siempre había estado celosa de ella y que esta era mi oportunidad de arruinarle todo. Vi los mensajes llegar uno tras otro, mi teléfono vibrando constantemente en la mesa de centro mientras Destiny jugaba con sus bloques. Algunos mensajes me rogaban que llamara al fiscal y les dijera que todo fue un error. Otros me llamaban nombres horribles y decían que era una hermana terrible a la que nunca le importó la familia. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a Rita. Ella me llamó en cuestión de minutos y me dijo que dejara de responder por completo. Dijo que documentara cada mensaje pero que no me involucrara en absoluto. Kayla estaba perdiendo el control y cualquier cosa que yo dijera podría ser tergiversada y usada en mi contra en la evaluación de custodia en curso. Silencié el número de Kayla y traté de concentrarme en preparar a Destiny para dormir. La primera visita supervisada estaba programada para el jueves por la tarde en el Centro de Servicios Familiares en el centro. Vestí a Destiny con el conjunto que Kayla le había comprado hace meses, esperando que pudiera ayudar. Llegamos 15 minutos antes y nos registramos en la recepción. La sala de espera tenía una alfombra desgastada y sillas de plástico atornilladas al piso. Destiny se sentó en mi regazo jugando con un peluche mientras esperábamos. Y esperamos. 20 minutos después de la hora programada, Kayla todavía no había aparecido. 30 minutos. 40 minutos. Estaba a punto de preguntarle a la recepcionista qué hacer cuando Kayla finalmente entró por la puerta. Se veía terrible. Tenía el pelo grasoso y recogido en un chongo desordenado. Su ropa parecía como si hubiera dormido con ella. Olía como si no se hubiera bañado en días. Una mezcla de cigarros rancios y olor corporal que me hacía querer alejarme de ella. La supervisora, una mujer que se presentó como Nicole, nos llevó a una pequeña habitación con juguetes y una mesa. Kayla intentó tomar a Destiny de inmediato, pero Destiny comenzó a llorar y a tratar de regresar conmigo. Vi algo romperse en la cara de Kayla. Una grieta en cualquier armadura que hubiera estado usando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas y trató de sonreírle a Destiny. Nicole sugirió que Kayla se sentara en el piso y dejara que Destiny se acercara a ella cuando estuviera lista. Kayla se sentó pesadamente y sacó su teléfono mientras Destiny se aferraba a mi pierna. Nicole se sentó en la esquina con una carpeta tomando notas. La vi escribir cosas cada pocos minutos, su pluma moviéndose constantemente por la página. Kayla trató de interesar a Destiny en los juguetes, pero no sabía cuáles le gustaban. Sostuvo una muñeca y Destiny negó con la cabeza. Le ofreció bloques y Destiny los ignoró. Cuando Destiny finalmente comenzó a jugar, se quedó cerca de mí, mirando ocasionalmente hacia atrás para asegurarse de que yo todavía estaba allí. Kayla pasó la mayor parte de la hora desplazándose en su teléfono, mirando hacia arriba de vez en cuando para ver qué estaba haciendo Destiny. Intentó cargar a Destiny una vez y Destiny gritó tan fuerte que Nicole tuvo que intervenir. Las manos de Kayla temblaban cuando volvió a bajar a Destiny. Toda la visita se sintió mal y triste, y odié cada minuto. Cuando terminó la hora, Destiny prácticamente se lanzó hacia mí y enterró su cara en mi hombro. Kayla se quedó allí viéndonos salir, con los brazos colgando a los costados, luciendo más perdida de lo que jamás la había visto. Nicole me llamó 3 días después y me preguntó si podía ir para una evaluación del hogar. Apareció en mi departamento el martes siguiente con una carpeta gruesa y una cinta métrica. Caminó por cada habitación, abriendo gabinetes, revisando los detectores de humo, midiendo el espacio en la habitación de Destiny.
Preguntó sobre nuestra rutina diaria. ¿A qué hora se despertaba Destiny? ¿Qué comía en el desayuno? ¿Cuándo tomaba la siesta? ¿Qué hacíamos en las noches? Quería ver mis arreglos de cuidado infantil. Preguntó sobre mis finanzas y saqué mi hoja de cálculo de presupuesto mostrando exactamente a dónde iba cada peso. Miró los recibos que había guardado de los suministros para la bebé, la documentación de cada gasto relacionado con el cuidado de Destiny. Parecía impresionada por lo organizado que estaba todo a pesar de mi pequeño departamento y mis ingresos limitados. Tomaba notas constantemente, su letra pequeña y ordenada llenando página tras página en su carpeta. Nicole preguntó sobre mis planes para el futuro y sentí que se me cerraba la garganta. Admití que había tenido que reducir mis estudios a tiempo parcial en la universidad porque no podía pagarlo. Tenía que pagar tanto la matrícula como la guardería. Mi plan original había sido terminar mi carrera este año y comenzar a buscar mejores trabajos. Ahora estaba tomando 1 o 2 clases por semestre cuando podía meterlas entre el trabajo y el cuidado de Destiny. Nicole asintió y escribió algo en su carpeta que tomó varias líneas. Dijo que mostraba mi compromiso de poner las necesidades de Destiny primero, incluso cuando significaba sacrificar mis propias metas. Sentí lágrimas picar mis ojos porque era verdad, pero también dolía decirlo en voz alta. Toda mi vida había cambiado y no había vuelta atrás a lo que había planeado. Nicole pasó otra hora revisando procedimientos de emergencia, preguntando sobre mi sistema de apoyo y revisando los registros médicos de Destiny. Cuando finalmente se fue, me sentí agotada y expuesta, como si hubiera visto cada rincón de mi vida y lo hubiera encontrado apenas adecuado. Kayla comenzó a publicar en redes sociales nuevamente unos días después. Vi la primera publicación cuando mi amiga me envió una captura de pantalla preguntando si estaba bien. Kayla había escrito una larga historia sobre cómo yo había manipulado el sistema judicial y robado a su bebé con mentiras y evidencia falsa. Dijo que siempre había estado celosa de ella y que no podía soportar verla feliz. Afirmó que inventé historias sobre que ella era una mala madre porque quería a Destiny para mí. La publicación tenía docenas de comentarios de personas que no conocían la historia real, todos diciendo lo terrible que yo era y cuánto sentían lo de Kayla. Publicó de nuevo al día siguiente con más acusaciones, cada una más retorcida que la anterior. Dijo que había falsificado documentos y pagado a gente para mentir en la corte. Dijo que la juez estaba predispuesta porque Rita conocía a alguien en el juzgado. Construyó toda esta narrativa donde ella era la víctima inocente, y yo era una especie de villana que había orquestado todo por despecho. Vi a la gente creer su versión de los hechos y me sentí impotente para hacer algo al respecto. Mi madre llamó ese fin de semana. Vi su nombre en mi teléfono y casi no contesto, pero levanté la bocina al cuarto tono. Dijo que había visto las publicaciones de Kayla y quería saber mi versión de la historia. Luego preguntó si realmente tenía que llevar las cosas tan lejos en lugar de resolverlo como familia. Sentí la ira subir en mi pecho, caliente y rápida. Le recordé que ella había corrido a Kayla cuando se embarazó y apenas había visto a Destiny desde que nació. Le dije que no tenía derecho a cuestionar mis decisiones cuando había dejado claro que no quería tener nada que ver con la situación. Se quedó callada por un largo momento. Luego cambió de tema para preguntar cómo estaba Destiny y si necesitaba algo. Le dije que estábamos bien y colgué el teléfono lo más rápido que pude. Mis manos temblaban cuando dejé mi teléfono. Estaba tan cansada de que todos tuvieran opiniones sobre lo que debía hacer sin ofrecer ninguna ayuda real. Rita me llamó esa noche después de ver las publicaciones de Kayla. Me dijo que pusiera todas mis cuentas de redes sociales en privado de inmediato y que no respondiera a ninguna de las acusaciones de Kayla en línea. Dijo que públicamente podría sacarse de contexto y usarse en mi contra en la corte. Lo mejor que podía hacer era quedarme callada y dejar que la evidencia hablara por sí misma. Seguí su consejo aunque me mataba ver a la gente creer las mentiras de Kayla. Quería defenderme, decirle a todos la verdad sobre lo que realmente había pasado, pero mantuve la boca cerrada. Puse mis cuentas en privado y vi a mi hermana tejer su historia para cualquiera que quisiera escuchar. Se sentía como perder, incluso cuando sabía que estaba haciendo lo correcto. La segunda visita supervisada ocurrió 2 semanas después. Llevé a Destiny al centro de servicios familiares esperando otra hora incómoda como la primera vez. Pero cuando entramos a la sala de espera, Kayla ya estaba allí con un tipo que nunca había visto antes. Él tenía el brazo alrededor de sus hombros y ella se reía de algo que él había dicho. Cuando nos vio, saltó y jaló al tipo. Lo presentó como Lucas y le dijo a Destiny que él iba a ser su nuevo papá. Destiny se escondió detrás de mis piernas mientras Lucas intentaba chocar las manos con ella. La supervisora salió e inmediatamente preguntó quién era Lucas. Kayla dijo que era su novio y quería que conociera a Destiny durante la visita. La expresión de Nicole se endureció y los separó, explicando que solo Kayla estaba aprobada para las visitas. Kayla comenzó a discutir que Lucas iba a ser parte de la vida de Destiny, así que necesitaba involucrarse ahora. Nicole repitió que la orden judicial especificaba visitas supervisadas solo para Kayla, y si no podía seguir esa regla, la visita se cancelaría. Lucas parecía incómodo y dijo que esperaría en el coche. Kayla me lanzó una mirada como si esto fuera de alguna manera mi culpa, antes de seguir a Nicole de regreso a la sala de visitas. Esperé en el coche mientras terminaba la visita, mirando por la ventana cómo Kayla intentaba que Destiny jugara con bloques. Destiny seguía mirando hacia la puerta por donde yo había salido, y la frustración de Kayla se notaba en lo bruscamente que apilaba los bloques. Cuando terminó la hora, Nicole las acompañó afuera y me dio una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos.
Destiny corrió hacia mí y envolvió sus brazos alrededor de mis piernas, enterrando su cara contra mis pantalones. Kayla se paró en la puerta con los brazos cruzados, mirándonos con una expresión que no pude leer. Abraché a Destiny en su silla de auto, y conduje a casa sin mirar atrás. Nicole me llamó esa noche después de que había acostado a Destiny. Me preguntó si podíamos hablar sobre lo que había observado durante la visita, y me acomodé en mi sofá con un nudo formándose en mi estómago. Dijo que el comportamiento de Kayla con el novio mostraba un juicio preocupante sobre los límites apropiados, especialmente al traer a alguien nuevo cerca de Destiny sin la introducción o aprobación adecuada. Estuve de acuerdo, recordando lo incómoda que se había sentido toda la situación. Luego Nicole preguntó si Kayla tenía un historial de apresurarse en las relaciones, y le conté sobre Tony y cómo había terminado eso. Mencioné a los otros 2 novios serios que Kayla había presentado a Destiny en el último año, tipos que habían estado presentes por unas semanas antes de desaparecer. Nicole se quedó callada por un momento, luego dijo que anotaría este patrón en su evaluación. Me agradeció por ser honesta y dijo que estaría en contacto pronto. 3 días después, Rita llamó con noticias que hicieron temblar mis manos. El fiscal había presentado cargos formales contra Kayla por fraude de beneficios y robo por engaño relacionado con la campaña de donaciones. Rita explicó que la evidencia que yo había proporcionado había sido lo suficientemente fuerte como para justificar un enjuiciamiento penal, no solo sanciones civiles. Me sentí enferma aunque sabía que esto era una consecuencia natural de las decisiones de Kayla. Esa noche mi teléfono sonó casi a medianoche. El nombre de Kayla parpadeó en la pantalla y casi no contestó, pero algo me hizo levantar. Estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla al principio. Dijo que la policía la había contactado sobre los cargos y que iba a ir a la cárcel, y que todo esto era mi culpa por darles la evidencia. La dejé llorar un minuto antes de decirle que yo no había presentado cargos penales. El fiscal lo había hecho por su cuenta. Me rogó que hiciera que retiraran los cargos, que les dijera que todo fue un malentendido. Le expliqué lo más suavemente que pude que yo no controlaba lo que hacía el fiscal, que una vez que tenían evidencia de un crimen tenían que perseguirlo. Me llamó mentirosa y colgó. La siguiente visita programada llegó y pasó sin que Kayla apareciera. Me senté en la sala de espera del Centro de Servicios Familiares con Destiny durante 20 minutos después de la hora de inicio antes de que Nicole saliera y dijera que Kayla no había llamado para cancelar. Destiny preguntó dónde estaba su otra mamá y no supe qué decirle. Fuimos a casa y traté de mantener nuestra rutina de la tarde normal, pero me sentí triste viendo a Destiny mirar hacia la puerta cada vez que escuchaba un ruido. La visita de la semana siguiente fue igual. Sin Kayla, sin llamada telefónica, solo yo y Destiny sentadas en esa sala de espera hasta que Nicole nos dijo que podíamos irnos. Tomó notas en su carpeta y dijo que este patrón de inconsistencia era preocupante. Pregunté si Kayla había dado alguna razón para faltar a las visitas, y Nicole dijo que no había podido contactarla en absoluto. Destiny dejó de preguntar por su otra mamá después de esa segunda visita perdida, lo cual de alguna manera me entristeció más que cuando preguntaba. Había estado pensando en volver a la escuela a tiempo completo, pero necesitaba un cuidado infantil que realmente pudiera pagar. La universidad tenía una asociación con un programa de guardería que ofrecía tarifas reducidas para estudiantes, así que programé un recorrido. La directora me mostró el salón de niños pequeños donde los niños de la edad de Destiny jugaban con juguetes y hacían manualidades sencillas. Preguntó sobre la rutina y necesidades de Destiny, y respondí todas sus preguntas fácilmente, porque sabía todo sobre la vida de esta niña. Cuando preguntó sobre alergias e historial médico, saqué la carpeta que guardaba con todos los documentos de Destiny. La directora sonrió y dijo que la mayoría de los padres no eran tan organizados. Inscribí a Destiny 3 mañanas a la semana para poder tomar más clases. Llenar los formularios de inscripción se sintió extraño cuando escribí mi nombre en la línea de tutor, en lugar de marcar la casilla de tía u otro pariente. La permanencia de ello me golpeó fuerte, ver mi nombre allí en tinta negra como la persona legalmente responsable de esta niña. 2 semanas después, Nicole llamó y preguntó si podía reunirme con ella en su oficina la tarde siguiente. Arreglé que mi tía cuidara a Destiny y llegué nerviosa por lo que pudiera haber encontrado. Nicole tenía un expediente grueso en su escritorio cuando entré y fue directo al grano. Había realizado una visita sorpresa al domicilio actual de Kayla el día anterior. Sentí que mi estómago caía, preguntándome qué habría descubierto. Nicole dijo que encontró a Kayla viviendo en un departamento de una habitación con su novio y 2 de los compañeros de cuarto de él. El departamento había estado abarrotado de ropa y platos apilados por todas partes, y no había espacio adecuado para que durmiera un niño. Cuando Nicole preguntó dónde dormiría Destiny si venía de visita, Kayla había señalado vagamente el sofá. Nicole también notó que uno de los compañeros de cuarto había estado fumando adentro, a pesar de que Kayla afirmó que el departamento era libre de humo. Kayla había admitido que ya no podía pagar su propio lugar después de pagarle a un abogado para ayudar con los cargos penales. Nicole cerró el expediente y me miró directamente. Dijo que su evaluación recomendaría que yo recibiera la custodia completa con Kayla teniendo solo visitas supervisadas. Me quedé sentada procesando lo que me acababa de decir, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Nicole explicó que Kayla no había mostrado ningún progreso significativo en abordar las preocupaciones que llevaron a la orden de custodia temporal. Había faltado a visitas, tomado malas decisiones sobre su situación de vivienda y demostrado una incapacidad continua para priorizar las necesidades de Destiny.
La recomendación iría al juez dentro de la semana y luego se programaría una audiencia final. Agradecí a Nicole por ser minuciosa y honesta, y dijo que solo estaba haciendo lo mejor para Destiny. Caminando hacia mi auto, sentí el peso de saber que esto realmente estaba sucediendo. Kayla iba a perder la custodia permanentemente y yo iba a convertirme en madre a los 24 años, de una niña que nunca planeé criar. Kayla debe haberse enterado de la recomendación porque 3 noches después me desperté con golpes en la puerta de mi departamento. Revisé mi teléfono y vi que eran las 11 de la noche. A través de la mirilla podía ver a Kayla con la cara roja y llena de lágrimas, exigiendo ver a Destiny. Llamé a Rita primero, manteniéndola en el teléfono mientras decidía qué hacer. Rita me dijo que no abriera la puerta y llamara a la policía de inmediato. Marqué mientras Kayla seguía golpeando y gritando que yo le había robado a su hija y arruinado su vida. Las luces de los vecinos comenzaron a encenderse. Cuando le dije a la operadora que mi hermana estaba violando una orden de custodia al presentarse en mi casa, dijo que los oficiales estaban en camino. Kayla seguía golpeando cuando escuché las sirenas. Miré por la mirilla mientras 2 oficiales hablaban con ella y ella señalaba mi puerta mientras lloraba. La acompañaron a su patrulla y vi que se subía al asiento trasero. Un oficial vino a mi puerta y la abrí con Rita todavía en el teléfono. Dijo que le estaban dando a Kayla una advertencia sobre violar la orden de custodia y que si regresaba, la arrestarían. Después de que se fue, cerré la puerta con llave y revisé a Destiny, que de alguna manera había dormido durante todo el asunto. A la mañana siguiente desperté con un largo correo electrónico de Kayla. El asunto decía por favor lee esto y casi lo borro, pero algo me hizo abrirlo. Decía que sabía que había arruinado todo y que presentarse en mi departamento estuvo mal. Dijo que había estado hablando con su terapeuta sobre sus patrones y estaba empezando a entender cómo sus decisiones habían lastimado a Destiny. Quería inscribirse en clases para padres y comprometerse con una terapia regular para demostrar que podía cambiar. El correo sonaba diferente de sus habituales culpas y excusas, más genuino y consciente. Preguntó si la apoyaría para obtener más visitas si mostraba una mejora constante con el tiempo. Dijo que entendía por qué yo tenía la custodia y que Destiny merecía estabilidad, pero quería ser una mamá de verdad eventualmente. Leí el correo 3 veces, sintiéndome dividida entre la esperanza de que realmente pudiera estar cambiando y la duda basada en todas las veces que había hecho promesas antes. Llamé a Rita y le leí el correo por teléfono. Rita escuchó sin interrumpir. Luego preguntó qué quería hacer yo. Admití que tenía sentimientos encontrados sobre querer ayudar a mi hermana y al mismo tiempo proteger a Destiny de más decepciones e inestabilidad. Rita me recordó que Kayla había hecho promesas antes y las había roto, que las palabras eran fáciles, pero las acciones eran lo que importaba. Dijo que mi responsabilidad principal era el bienestar de Destiny, no los sentimientos de Kayla ni mi propia culpa por la situación. Hablamos durante casi 1 hora sobre límites y expectativas realistas. Rita me ayudó a entender que apoyar el crecimiento de Kayla no significaba cambiar el acuerdo de custodia hasta que hubiera probado un cambio real y sostenido durante un largo periodo de tiempo. Me sentí más clara después de colgar, sabiendo lo que necesitaba decir. Le escribí a Kayla esa tarde mientras Destiny dormía la siesta. Le dije que me alegraba que estuviera reconociendo sus patrones y que apoyaría que buscara ayuda. Dije que la terapia y las clases para padres eran buenos pasos y esperaba que siguiera con ellos. Pero también dije que el acuerdo de custodia debía permanecer como estaba hasta que demostrara un cambio real y sostenido a lo largo del tiempo, no solo unas pocas semanas de esfuerzo. Expliqué que Destiny necesitaba estabilidad y consistencia, y eso significaba que yo tenía que ser cautelosa con cualquier cambio en nuestra rutina. Le di a enviar y me sentí bien al establecer ese límite claramente. La respuesta de Kayla llegó en 1 hora. Dijo que yo estaba siendo controladora y castigándola por errores del pasado en lugar de darle crédito por tratar de cambiar ahora. Me acusó de querer alejar a Destiny de ella permanentemente y dijo que estaba usando la orden de custodia como un arma. Al leer sus palabras sentí la frustración familiar de tratar con alguien que todavía no entendía que las consecuencias no eran castigos. Ella todavía estaba enfocada en lo que ella quería, en lugar de lo que Destiny necesitaba, y eso me decía todo sobre si realmente había cambiado. No respondí de inmediato porque quería ver si realmente cumpliría. Durante la siguiente semana comenzaron a aparecer fotos en mi correo. Kayla sentada en un salón de clases con otros padres, libros de trabajo abiertos frente a ella. Kayla en una sala de espera con formularios en una carpeta. Capturas de pantalla de confirmaciones de citas para sesiones de terapia. Cada una venía con un mensaje corto diciendo que estaba intentando, que quería probarse a sí misma. Guardé todo en una carpeta, pero no cambié nada sobre el acuerdo de custodia ni mis expectativas. Cuando preguntó si había notado su progreso le dije que sí, y que me alegraba que estuviera tomando esos pasos, pero que el cambio real significaba mantenerlo durante meses, no semanas. Se frustró rápido, enviando mensajes de texto diciendo que estaba haciendo todo bien y yo todavía no le daba crédito. Esperaba que la recompensara inmediatamente por presentarse a unas pocas clases, como si eso borrara todo lo que había hecho antes. Mi teléfono sonó tarde un martes mientras preparaba la cena con Destiny jugando a mis pies. Número desconocido, pero contesté de todos modos. La voz de Tony se escuchó, incómoda y vacilante, preguntando cómo estaba. No habíamos hablado desde antes de que solicité la custodia, y escucharlo ahora se sentía extraño. Preguntó sobre la situación de la custodia. Si las cosas ya se habían decidido. Si necesitaba involucrarse de alguna manera. Le dije la verdad.
que tenía la custodia temporal y la audiencia final se acercaba, y que si quería visitas podía buscarlas a través de los canales legales adecuados. Hubo una larga pausa antes de que admitiera que no estaba listo para ser un padre de verdad, que todavía estaba resolviendo su propia vida y no sabía cómo cuidar a una niña. Solo quería asegurarse de que Destiny estuviera bien, que estuviera segura y siendo cuidada adecuadamente. Le aseguré que estaba bien, que estaba sana y feliz, y tenía todo lo que necesitaba. Me agradeció y dijo que seguiría pagando la pensión alimenticia, pero que probablemente no presionaría por visitas en este momento. La llamada terminó y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que el padre de Destiny básicamente estaba admitiendo que no podía hacerse cargo. Rita me llamó la semana siguiente con noticias sobre el caso de fraude. El fiscal le había ofrecido a Kayla un acuerdo de culpabilidad que la mantendría fuera de la cárcel si aceptaba pagar todos los beneficios fraudulentos que había cobrado, completar 200 horas de servicio comunitario y permanecer en libertad condicional durante 2 años. Rita explicó que esto era realmente generoso considerando que los cargos podrían haber resultado en tiempo de cárcel, y que Kayla debería aceptarlo. Pregunté qué pasaría si no lo hacía. Y Rita dijo que irían a juicio y probablemente perdería dada la evidencia. Unos días después, Rita confirmó que Kayla había aceptado el trato. Había firmado los papeles y aceptado el calendario de pagos, aunque Rita mencionó que Kayla se había quejado todo el tiempo de lo injusto que era. Al menos significaba que Destiny no tendría que lidiar con que su madre estuviera en la cárcel, lo que se sentía como el mejor resultado para una mala situación. Destiny tenía un chequeo regular programado con su pediatra, cosas de rutina que había estado manejando desde que obtuve la custodia. La doctora hizo las mediciones y revisiones habituales, haciendo preguntas sobre su alimentación, sueño y comportamiento. Luego mencionó algo que hizo que se me cayera el estómago. Había notado algunos retrasos en el desarrollo de Destiny, cosas que sugerían que tal vez no había recibido atención constante en su primer año. Su habla estaba un poco atrasada de donde debería estar, y algunas de sus habilidades motoras no estaban al nivel esperado para su edad. La doctora dijo que no era nada grave, pero recomendó evaluaciones de intervención temprana para asegurarnos de detectar cualquier problema antes de que se convirtieran en problemas mayores. Programé las citas allí mismo en el consultorio, pero todo el camino a casa me sentí culpable. Si hubiera obtenido la custodia antes, si hubiera presionado más fuerte antes, tal vez Destiny no estaría lidiando con estos retrasos ahora. Rita me recordó más tarde que había hecho todo lo que legalmente podía tan rápido como fue posible, pero la culpa aún pesaba en mi pecho sabiendo que esos primeros meses con Kayla habían afectado a Destiny de maneras que podrían tomar años arreglar. El informe de evaluación final de la trabajadora social llegó al tribunal unas 6 semanas después de la orden de custodia temporal. Rita obtuvo una copia y la leyó conmigo tomando un café cerca de la universidad. El informe recomendaba que yo recibiera la custodia legal completa con Kayla teniendo visitas supervisadas 2 veces al mes. Página tras página documentaba el patrón de inestabilidad de Kayla, su mal juicio al llevar novios durante las visitas, su fracaso en priorizar las necesidades de Destiny a pesar de múltiples oportunidades para mostrar mejoras. La trabajadora social había notado cada visita perdida, cada vez que Kayla aparecía sin estar preparada o distraída, cada instancia donde demostraba que todavía no entendía lo que realmente requería ser madre. Rita dijo que este informe tendría un peso significativo con la juez, y que salvo algo inesperado, debería prepararme para la custodia permanente. Leer toda esa documentación de los fracasos de mi hermana se sentía validador y desgarrador a la vez. Mis padres aparecieron en mi departamento un sábado por la tarde sin llamar primero. Abrí la puerta para encontrarlos a ambos parados allí luciendo incómodos. Mi madre sosteniendo un peluche para Destiny. Preguntaron si podían entrar y hablar, y los dejé pasar aunque una parte de mí quería cerrarles la puerta. Destiny corrió a mostrarles sus juguetes, sin recordarlos realmente pero emocionada por las visitas de todos modos. Nos sentamos en mi pequeña sala y mi madre comenzó a llorar antes de que alguien dijera algo. Se disculpó por no apoyarme antes, por mantenerse al margen de todo y dejarme manejarlo sola. Admitió que se había sentido avergonzada de cómo se veía la situación familiar ante los extraños, cómo era más fácil fingir que no pasaba nada que involucrarse en el desastre. Dijo que verme hacerme cargo de Destiny mientras ella no hacía nada le hizo darse cuenta de que les había fallado a sus 2 hijas de diferentes maneras. Mi padre se sentó en silencio la mayor parte del tiempo, pero finalmente habló también. Reconoció que correr a Kayla cuando se embarazó probablemente empeoró todo en lugar de enseñarle responsabilidad como esperaban. Dijo que verme criar a Destiny mientras trabajaba e iba a la escuela le mostró cómo se veía la verdadera responsabilidad, que yo había asumido el rol de maneras que ellos deberían haber hecho. Ofrecieron ayudar financieramente con el cuidado de Destiny de ahora en adelante, contribuir a la guardería o facturas médicas o lo que necesitara. Mi padre dijo que testificarían en la audiencia final si ayudaba a mi caso, que le dirían a la juez que Kayla no era capaz de brindar un cuidado estable. No supe qué decir al principio. Parte de mí estaba enojada de que solo aparecieran ahora que la parte difícil estaba hecha, pero otra parte estaba aliviada de tener finalmente algo de apoyo familiar. Les dije que pensaría en la ayuda financiera y le avisaría a Rita sobre su oferta de testificar. Después de que se fueron, Destiny preguntó si esas personas iban a volver y me di cuenta de que ni siquiera conocía a sus propios abuelos. 8 semanas después de comenzar sus clases para padres, Kayla completó el programa y su terapeuta escribió una carta para el expediente judicial.
Rita obtuvo una copia y me la leyó por teléfono. La terapeuta decía que Kayla estaba progresando en comprender sus patrones de culpa y evasión, que estaba empezando a reconocer cómo sus decisiones habían afectado a Destiny y a asumir la responsabilidad de sus acciones. La carta era positiva en general, reconociendo el trabajo que Kayla había puesto y las ideas que había ganado a través de la terapia. Rita se quedó callada por un momento después de leerla, luego dijo que era bueno que Kayla estuviera trabajando en sí misma, pero que 8 semanas de clases y terapia no superaban 18 meses de negligencia y abandono documentados. La carta iría al expediente y la juez la consideraría, pero no cambiaría la evidencia abrumadora que mostraba el patrón de inestabilidad y mal juicio de Kayla. Me sentí conflictiva leyendo sobre el progreso de mi hermana, queriendo creer que realmente estaba cambiando mientras sabía que querer algo no lo hacía realidad. El sentimiento conflictivo se quedó conmigo durante días. Seguía pensando en cómo Kayla realmente se había presentado a las clases, realmente había ido a terapia, realmente había tratado de hacer algo bien por una vez. Parte de mí quería darle crédito por eso, reconocer el esfuerzo incluso si no cambiaba la situación de la custodia, pero cada vez que comenzaba a sentir que tal vez estaba siendo demasiado dura con ella, recordaba algo. La noche que desapareció sin avisar, las veces que Destiny había llorado durante horas mientras yo trataba de averiguar cómo calmarla porque Kayla no se había molestado en enseñarme sus rutinas. Gasté dinero en pañales y fórmula, el semestre que reprobé. Rita debe haber sentido mi duda porque me llamó una noche y preguntó cómo estaba con todo. Admití que me sentía como la mala por no darle más crédito a Kayla por sus esfuerzos recientes. Rita me recordó que 8 semanas no borraban 18 meses de negligencia, que Kayla solo estaba haciendo el mínimo ahora porque enfrentaba consecuencias reales, no porque algo fundamental hubiera cambiado dentro de ella. Señaló que Kayla tuvo muchas oportunidades de hacerse cargo antes de que yo solicitara la custodia, y eligió no hacerlo hasta que un juez la obligó. Esa conversación me ayudó a recordar por qué había luchado por la custodia en primer lugar. La audiencia final de custodia se programó para dentro de 6 semanas. Y pasé la semana anterior preparando mi testimonio con Rita. Nos reunimos en su oficina después de dejar a Destiny en la guardería, y ella me entrenó con las preguntas que probablemente enfrentaría. Me advirtió que el defensor público de Kayla trataría de pintarme como vengativa, como alguien que usaba el sistema de custodia para castigar a mi hermana en lugar de hacer lo mejor para Destiny. Rita me dijo que mantuviera la calma sin importar lo que dijeran, que mantuviera mis respuestas enfocadas en ejemplos específicos en lugar de acusaciones emocionales. Practicamos durante horas, Rita jugando el papel de abogada hostil mientras yo aprendía a responder sin ponerme a la defensiva. Me enseñó a redirigir cualquier ataque hacia los hechos, a responder preguntas sobre mis motivaciones hablando de las necesidades de Destiny en su lugar. Al final de la semana me sentí tan preparada como podía estar. Aunque mi estómago todavía se retorcía cada vez que pensaba en sentarme en esa sala y testificar contra mi propia hermana. La mañana de la audiencia final me desperté a las 5 después de apenas dormir. Había dejado mi ropa lista la noche anterior, un vestido azul sencillo que Rita dijo que se veía profesional sin esforzarse demasiado. Le di a Destiny su desayuno y la dejé en la guardería temprano, abrazándola fuerte antes de irme. La directora me dijo que no me preocupara, que la cuidarían bien sin importar cuánto durara la audiencia. Me encontré con Rita afuera del tribunal a las 8:30, y repasamos todo una vez más mientras estábamos sentadas en una banca en el pasillo. Me recordó respirar, hacer una pausa antes de responder preguntas, mirar a la juez en lugar de a Kayla cuando hablara. Mis manos no dejaban de temblar. Kayla llegó 15 minutos antes de que comenzara la audiencia con un defensor público que nunca había visto antes. Llevaba pantalones negros y una camisa blanca sencilla, el cabello recogido en una cola de caballo ordenada. Se veía cansada pero arreglada, nada como el desastre que había sido en la audiencia de custodia de emergencia. Su defensor público era un tipo joven que seguía revisando su teléfono y no parecía particularmente interesado en el caso. Kayla me miró una vez cuando entró, pero no dijo nada, solo se sentó en su mesa y cruzó las manos frente a ella. Noté que su pierna rebotaba debajo de la mesa, el mismo hábito nervioso que tenía desde que éramos niñas. Rita me apretó el brazo y me dijo que la apariencia de Kayla no cambiaba nada, que verse responsable por una mañana no borraba 18 meses de negligencia documentada. El alguacil nos llamó al orden y la juez Sterling Boggs entró en la sala. Era la misma juez de la audiencia de emergencia, una mujer de unos 50 años con cabello gris y ojos agudos que parecían ver a través de todos. Se acomodó en su asiento y abrió el expediente frente a ella, tomándose un momento para revisar antes de mirar ambas mesas. La juez comenzó resumiendo dónde estábamos en el proceso, notando que se me había otorgado la custodia temporal hace 4 meses, con visitas supervisadas para Kayla. Dijo que la audiencia de hoy determinaría los arreglos de custodia permanente basados en la evidencia y el testimonio presentados. Mi estómago se hizo nudos. La juez Boggs tomó el informe de evaluación de Nicole y pasó varios minutos leyéndolo en silencio. Luego miró directamente a Kayla y preguntó qué había cambiado desde que se emitió la orden de custodia temporal. Kayla se puso de pie cuando su defensor público le dio un codazo y comenzó a hablar sobre las clases para padres que había completado. Mencionó ir a terapia cada semana y dijo que estaba aprendiendo a asumir la responsabilidad de sus decisiones. La juez escuchó sin expresión. Luego le pidió a Kayla que le contara sobre la rutina actual de Destiny. Kayla dudó y dijo que Destiny probablemente se despertaba alrededor de las 7 u 8, que le gustaba el cereal para el desayuno,
La juez preguntó qué tipo de cereal, y Kayla adivinó Cheerios. Rita tomó una nota en su libreta legal. La juez preguntó qué talla de pañales usaba Destiny ahora, y Kayla dijo que pensaba que tal vez talla 4 o 5. Mal de nuevo. Destiny había estado usando talla 6 desde hacía 2 meses. La juez preguntó cuándo fue la última cita médica de Destiny, y Kayla dijo que no estaba segura, tal vez hace unas semanas. Había sido hace 3 días para su chequeo regular, y yo le había enviado a Kayla el recordatorio de la cita como siempre lo hacía. La expresión de la juez no cambió, pero tomó varias notas antes de continuar. Haley Wagner testificó a continuación, la tutora legal que había estado representando los intereses de Destiny durante todo el proceso. Subió al estrado y explicó que había observado múltiples visitas entre Kayla y Destiny, además de pasar mucho tiempo evaluando mi hogar y cuidado. Haley dijo que Destiny mostraba un apego seguro hacia mí, que estaba cumpliendo con todos sus hitos de desarrollo y que mi hogar proporcionaba un ambiente estable y enriquecedor. Luego Haley describió el comportamiento de Destiny durante las visitas con Kayla, cómo Destiny lloraba cuando yo me iba y pasaba la mayor parte de las visitas preguntando cuándo volvería. Dijo que Destiny parecía confundida por la presencia de Kayla y no mostraba el mismo nivel de comodidad que mostraba conmigo. Haley recomendó continuar con el acuerdo de custodia actual con potencial para aumentar las visitas, si Kayla mantenía un progreso constante durante los próximos 6 meses. Enfatizó que la necesidad de estabilidad de Destiny debía ser la prioridad, especialmente dada su corta edad y la interrupción que ya había experimentado. El defensor público de Kayla trató de argumentar que la ansiedad era normal para cualquier niño en esta situación, pero Haley explicó con calma que las reacciones de Destiny iban más allá del ajuste normal e indicaban un apego inseguro hacia su madre biológica. La juez llamó a un breve descanso antes del siguiente testigo, y fui al baño a echarme agua en la cara. Rita me siguió y me dijo que todo iba bien, que el testimonio de Haley era exactamente lo que necesitábamos. Pregunté si el defensor público de Kayla podría de alguna manera darle la vuelta a esto, y Rita dijo que no, que la evidencia era demasiado abrumadora. Regresamos a la sala del tribunal y la terapeuta de Kayla apareció en la pantalla de video para dar testimonio remoto. La terapeuta era una mujer de mediana edad con ojos amables que hablaba con cuidado sobre la confidencialidad mientras proporcionaba información relevante. Confirmó que Kayla había estado asistiendo a sesiones de terapia semanales durante los últimos 2 meses y estaba trabajando en la responsabilidad y el reconocimiento de sus patrones de culpa y evasión. La terapeuta dijo que Kayla estaba progresando en comprender cómo sus decisiones habían afectado a Destiny y estaba comenzando a asumir una responsabilidad genuina por sus acciones. Luego la juez preguntó si la terapeuta podía recomendar visitas sin supervisión en este momento. La terapeuta hizo una pausa antes de responder, luego dijo que, si bien Kayla estaba haciendo un trabajo importante en terapia, el cambio real requería tiempo y esfuerzos sostenidos. Explicó que 2 meses de terapia no podían deshacer años de patrones establecidos, y que la corta edad de Destiny y su necesidad de estabilidad significaban que cualquier cambio en el acuerdo de custodia debería ocurrir muy gradualmente. La terapeuta dijo que no podía recomendar visitas sin supervisión en este punto, aunque esperaba que Kayla continuara su trabajo terapéutico independientemente del resultado de la custodia. Kayla miró hacia abajo a sus manos mientras la terapeuta hablaba, con los hombros encorvados hacia adelante. Rita presentó su evidencia a continuación, guiando metódicamente a la juez a través de la documentación de mi vivienda estable, empleo fijo y arreglos de cuidado infantil establecidos. Mostró registros de cada cita médica a la que había llevado a Destiny, cada evaluación de desarrollo, cada vacuna. Presentó mis recibos de nómina y estados de cuenta bancarios mostrando cómo había presupuestado para proporcionar todo lo que Destiny necesitaba a pesar de mis ingresos limitados. Habló sobre los servicios de intervención temprana que había organizado cuando la pediatra de Destiny notó algunos retrasos en el desarrollo, y cómo Destiny ya estaba mostrando mejoras con el apoyo constante. Rita enfatizó que había sacrificado mi educación y planes de carrera para darle a Destiny la estabilidad que merecía, reduciendo mis clases a medio tiempo y trabajando alrededor de los horarios de la guardería. Mostró a la corte mi plan de estudios revisado que tomaría 3 años más en lugar de 1, prueba de que estaba comprometida a criar a Destiny a largo plazo. La presentación de Rita fue exhaustiva y organizada, cada pieza de evidencia construyendo sobre la última para mostrar la imagen completa de la vida que había construido para Destiny. El defensor público de Kayla se puso de pie para su argumento final y me preparé. Habló sobre cómo Kayla tenía solo 19 años, apenas más que una niña cuando se convirtió en madre. Dijo que había cometido errores, pero que cada padre joven cometía errores y que merecía la oportunidad de ser una madre real con el apoyo y la estructura adecuados. Señaló su finalización de las clases para padres y su asistencia constante a terapia como evidencia de su compromiso con el cambio. Argumentó que el tribunal debería considerar un plan de reunificación gradual que permitiera a Kayla reconstruir su relación con Destiny con el tiempo, comenzando con más visitas y trabajando hacia la custodia compartida. Dijo que quitarle el hijo a una madre permanentemente era un paso drástico que solo debería ocurrir en casos de abuso severo o negligencia, y que la situación de Kayla se trataba más de ser joven y estar abrumada que de no ser apta. El defensor público habló apasionadamente, pero podía notar que estaba trabajando con información limitada, que realmente no conocía a Kayla, ni entendía el alcance total de lo que había sucedido. Rita ya estaba preparando su respuesta.
La juez me llamó a testificar y caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas. Rita comenzó con preguntas básicas sobre cuándo se mudó Kayla conmigo y cómo evolucionó la situación de vivienda. Describí las primeras semanas cuando pensé que Kayla solo necesitaba ayuda temporal. Luego, cómo quedó claro que no tenía intención de criar realmente a Destiny. Repasé mi documentación, explicando cómo comencé a llevar registros después de que Kayla me incluyera como la cuidadora principal de Destiny sin permiso. Rita me pidió que describiera una semana típica durante el tiempo que Kayla vivió conmigo. Y detallé las noches que Kayla desaparecía, las mañanas que me despertaba para encontrar a Destiny sola en su cuna llorando mientras Kayla estaba desmayada o ni siquiera estaba en casa. Hablé sobre faltar al trabajo y reprobar mis clases porque era la única cuidando a Destiny. Rita preguntó sobre el impacto financiero y expliqué cómo me había endeudado comprando fórmula y pañales mientras Kayla gastaba el dinero de su pensión en ella misma. Mantuve mi voz firme y me apegué a los hechos como Rita me había entrenado, evitando acusaciones emocionales a pesar de que mi garganta estaba apretada por la ira. Luego Rita hizo la pregunta más difícil. Si alguna vez había querido ser la madre de Destiny. Hice una pausa antes de responder honestamente, diciendo que no, que nunca había planeado tener un hijo tan joven y que nunca había querido tomar el lugar de Kayla. Pero dije que Destiny merecía consistencia y seguridad más de lo que Kayla merecía segundas oportunidades y que yo había dado un paso al frente porque alguien tenía que hacerlo. Admití que amaba a Destiny completamente ahora, pero eso no borraba los sacrificios que había hecho ni la infancia que Destiny había perdido esperando a que su madre madurara. Kayla estaba llorando en su mesa, pero seguí mirando a la juez como me dijo Rita. El defensor público de Kayla me interrogó brevemente, preguntando si alguna vez había intentado ayudar a Kayla en lugar de solo documentar sus fallas. Expliqué que había ofrecido ayuda repetidamente, que le había dado a Kayla un lugar donde vivir y cuidaba a Destiny mientras se suponía que ella debía estar buscando trabajo o yendo a citas. Preguntó si pensaba que Kayla amaba a Destiny, y dije que sí, creía que la amaba. Pero el amor no era suficiente cuando un niño necesitaba cuidado constante y estabilidad. Intentó algunas preguntas más pero no pudo sacudir mi testimonio porque todo lo que había dicho estaba documentado y era cierto. Me bajé del estrado y regresé a mi asiento junto a Rita, mis manos todavía temblando. Luego Kayla subió al estrado y me sorprendió. En lugar de lanzarse a su habitual juego de culpas, admitió que no había estado lista para ser madre. Dijo que había tomado decisiones terribles y puesto sus propios deseos por delante de las necesidades de Destiny. Kayla habló sobre tener 17 años y estar asustada cuando se embarazó. Sobre cómo el abandono de Tony había roto algo en ella. Lloró mientras decía que amaba a Destiny, pero entendía por qué yo había tenido que intervenir, que Destiny merecía algo mejor de lo que ella había estado proporcionando. Kayla dijo que estaba trabajando en sí misma en terapia y tomando en serio las clases para padres porque esperaba ser una mamá real algún día, incluso si eso significaba comenzar con visitas supervisadas y recuperar la confianza lentamente. Me miró cuando dijo que lamentaba todo lo que me había hecho pasar, por culparme de sus propios errores. Su defensor público preguntó si quería ser parte de la vida de Destiny, y Kayla dijo que sí, pero que sabía que tenía que ser bajo términos que fueran mejores para Destiny, no lo que fuera más fácil para ella. No sabía qué hacer con esta versión de mi hermana, esta persona que finalmente estaba asumiendo la responsabilidad. Parte de mí quería creer que realmente había cambiado. La mayor parte de mí recordaba todas las otras veces que había dicho las cosas correctas antes de volver directamente a sus viejos patrones. La juez Boggs llamó a un receso para revisar toda la evidencia y el testimonio. Rita y yo salimos al pasillo y me senté en la banca tratando de no vomitar por la ansiedad. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo que esto le pasaba a alguien más. Rita seguía asegurándome que la evidencia era abrumadora, que la juez había visto todo lo que necesitaba ver. Luego Reina apareció con café de la tienda de la calle, sentándose a mi lado y poniendo su brazo alrededor de mis hombros. Me recordó que pasara lo que pasara, había hecho todo lo correcto por Destiny. Dijo que había luchado por mi sobrina cuando todos los demás se habían alejado, y que eso requería valor. Nos sentamos allí durante 20 minutos mientras la juez revisaba el caso, y observé a otras familias moviéndose por el tribunal con sus propios dramas y crisis. Todos aquí tenían una historia, todos estaban luchando por algo. El alguacil nos llamó de vuelta y regresamos a la sala. La juez Boggs miró ambas mesas antes de hablar. Su expresión seria. Dijo que había revisado cuidadosamente toda la evidencia, el testimonio y los informes de evaluación. La juez notó que Kayla había hecho algunos esfuerzos recientes hacia la mejora, pero que 2 meses de clases y terapia no podían superar 18 meses de negligencia y abandono documentados. Habló sobre la necesidad de estabilidad y cuidado constante de Destiny, especialmente dada su corta edad y necesidades de desarrollo. Luego, la juez Boggs dictó su fallo, otorgándome la custodia legal y física completa de Destiny. Dijo que Kayla tendría visitas supervisadas 2 veces al mes en el Centro de Servicios Familiares, con la posibilidad de aumentar las visitas si mantenía un progreso constante durante los próximos 6 meses. La juez enfatizó que este acuerdo priorizaba el bienestar de Destiny, al tiempo que permitía a Kayla mantener una relación con su hija si continuaba trabajando en sí misma. Kayla estaba llorando pero asintiendo, no discutiendo ni haciendo una escena. Sentí que Rita me apretaba la mano y escuché a Reina soltar el aire a mi lado.
La juez agregó condiciones a las visitas de Kayla, requiriéndole continuar con la terapia y completar la educación para padres de seguimiento. Dijo que el caso sería revisado en 6 meses para evaluar si alguna modificación era apropiada. Entonces terminó. Tenía la custodia completa de Destiny. La juez continuó diciendo que Kayla necesitaba terminar sus requisitos de libertad condicional y seguir yendo a terapia. Tenía que presentarse a cada visita con Destiny durante 6 meses seguidos y probar que su vida era estable antes de poder pedir más tiempo. Kayla asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. No se veía enojada conmigo como de costumbre. Solo se veía triste y derrotada, como si finalmente entendiera lo que había perdido. Rita empacó sus papeles y me senté allí sintiéndome extraña. Había ganado, pero no se sentía como ganar. El alguacil dijo que podíamos irnos y todos comenzaron a moverse hacia las puertas. Recogí mi bolsa y salí al pasillo donde las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. Mi tía Reina me abrazó y dijo que estaba orgullosa. Rita me apretó el hombro y dijo que me llamaría más tarde sobre el papeleo. Entonces Kayla se acercó a mí. Su rímel estaba corrido y se veía más pequeña de alguna manera, como si la lucha se hubiera ido de ella. Dijo que lamentaba todo lo que me había hecho pasar. Dijo que Destiny tenía suerte de tenerme. Su voz se quebró cuando preguntó si todavía podíamos ser hermanas aunque hubiera perdido la custodia. Le dije que esperaba que sí, pero que reconstruir la confianza toma tiempo. Ella asintió, se secó los ojos y se alejó con su defensor público. Recogí a Destiny de la guardería donde había estado durante la audiencia. Corrió hacia mí gritando mamá y envolvió sus brazos alrededor de mis piernas. La abroché en su silla de auto y conduje a casa a través del tráfico de la tarde. Cuando llegamos a mi departamento la cargué adentro y la bajé. Fue directo a su caja de juguetes como siempre. Me paré en la cocina mirándola jugar en el piso de la sala. La permanencia de todo me golpeó fuerte en ese momento. Ahora era su madre legal, no solo su tutora temporal. Tenía 24 años, soltera, trabajando medio tiempo en una tienda de abarrotes, y ahora era la única responsable de criar a una niña pequeña. La amaba más que a nada, pero nunca había planeado ser madre a esta edad. 3 días después, Rita vino con una pila de formularios. Me ayudó a solicitar la pensión alimenticia de Tony, ya que ahora era la tutora legal de Destiny. También revisamos la solicitud de beneficios a los que realmente tenía derecho ahora. El apoyo financiero ayudaría con la renta, la comida y los costos de la guardería, pero el dinero no cambiaba el hecho de que toda mi vida había ido en una dirección completamente diferente a la que había imaginado cuando tenía 18 años y planeaba mi futuro. La semana siguiente me reuní con mi asesora académica en la universidad. Su oficina era pequeña con carteles motivacionales en las paredes. Expliqué mi situación y sacó mi historial en su computadora. Elaboramos un plan para que yo tomara clases en línea por la noche después de que Destiny se durmiera. En lugar de graduarme en un año más como había planeado, tomaría 3 años. Se sentía como una pérdida y al mismo tiempo como algo que realmente podía hacer. Imprimió el nuevo horario de cursos y me deseó suerte. 2 semanas después del fallo de custodia, Kayla tuvo su primera visita supervisada en el Centro de Servicios Familiares. Llevé a Destiny exactamente a las 2 en punto como decía el horario. La supervisora era una mujer llamada señorita Chen que tenía una carpeta y una sonrisa amable. Kayla ya estaba allí esperando en la sala de visitas. Se bajó al piso con Destiny de inmediato y comenzó a jugar con los bloques. Le leyó libros e hizo rompecabezas con ella en lugar de estar en su teléfono. Durante toda la hora realmente prestó atención y actuó como una mamá. Cuando recogí a Destiny, la señorita Chen dijo que la visita salió bien y notó la mejora en su informe. Me sentí cautelosamente esperanzada de que tal vez Kayla estaba empezando a entender lo que realmente significaba ser padre. Mis padres comenzaron a venir más después de eso. Mi mamá traía comida y mi papá arreglaba cosas en mi departamento que estaban rotas. Jugaban con Destiny y la cuidaban para que yo pudiera hacer tarea o hacer mandados. Una noche mi mamá estaba lavando platos en mi cocina y dijo que veía mucho de sí misma en la inmadurez de Kayla. Dijo que deseaba haber manejado el embarazo de manera diferente en lugar de correr a Kayla. Comenzamos a tener conversaciones más honestas sobre nuestra familia y los patrones en los que todos caíamos. No arregló todo, pero se sintió como un comienzo. Un mes después, me uní a un grupo de apoyo para cuidadores familiares que se reunía todos los jueves por la noche en el sótano de una iglesia. Había unas 12 personas allí criando a sus nietos o sobrinas o sobrinos. Compartían historias sobre lidiar con los tribunales y manejar visitas con padres biológicos y luchar con el dinero. Escuchar sus experiencias me hizo sentir menos sola. Una mujer llamada Patricia estaba criando a sus 3 nietos y trabajando 2 empleos. Otro tipo llamado James tenía la custodia de las hijas gemelas de su hermana. Todos allí entendían que la familia era complicada y desordenada. Me recordaron que hacer lo correcto no siempre se siente bien. 3 meses después del fallo final de custodia, Destiny comenzó a llamarme mamá todo el tiempo. Apenas preguntaba por Kayla entre visitas. Me sentía culpable por esto, aunque el terapeuta que había comenzado a ver dijo que era normal que los niños pequeños se apegaran a su cuidador principal. Me aseguraba de mostrarle a Destiny fotos de Kayla en mi teléfono y hablar de ella de manera positiva. Decía cosas como tu otra mamá te quiere mucho y está trabajando duro para ser la mejor mamá que pueda ser. Destiny miraba las fotos y decía, ok. Y luego volvía a jugar. 4 meses después de todo, el terapeuta de Kayla envió un informe de progreso al tribunal diciendo que le estaba yendo bien. Kayla había ido a cada visita supervisada sin faltar a una sola.
Había terminado todos sus requisitos de libertad condicional y pagado parte del dinero que debía. Consiguió un trabajo en una tienda de ropa en el centro comercial doblando ropa y trabajando en la caja. Se mudó a su propio departamento tipo estudio y me envió fotos. El departamento era pequeño pero limpio, con una cama, una mesa y una televisión. Me envió un mensaje preguntando si estaba orgullosa de ella. Le contesté diciendo que estaba orgullosa de sus esfuerzos y que esperaba que siguiera construyendo una vida estable. Luego agregué que la custodia no cambiaría pronto. Necesitaba saber que yo no iba a cambiar todo solo porque había estado mejorando durante unos meses. Su respuesta llegó rápido. Dijo que entendía y que tenía que probarse a sí misma con el tiempo. Escribió que el bienestar de Destiny era lo primero y que ahora lo entendía. Leer esas palabras de Kayla se sintió extraño. Nunca había hablado así antes. Tal vez la terapia realmente estaba funcionando. Tal vez estaba empezando a ver las cosas claramente en lugar de a través del filtro de culpa y excusas que había usado durante años. Quería creerlo. Pero también sabía que la gente podía decir las cosas correctas sin sentirlas. El tiempo diría si esto era un cambio real o solo otra actuación. 2 semanas después recibí una llamada del Centro de Servicios Familiares. Tony los había contactado para programar visitas con Destiny. La supervisora dijo que había completado la verificación de antecedentes requerida y la clase para padres y quería comenzar sus visitas 2 veces al mes. Me sentí rara al respecto. Tony apenas había estado presente desde que nació Destiny. Enviaba la pensión porque el tribunal lo obligaba, pero nunca había pedido verla antes. Ahora de repente quería ser papá. La supervisora programó su primera visita para el sábado siguiente a las 10 de la mañana. Llevé a Destiny al centro y Tony ya estaba allí en la sala de visitas. Se veía nervioso. Sus manos no dejaban de moverse y no parecía saber dónde pararse. Cuando Destiny lo vio, se escondió detrás de mis piernas. No lo recordaba. La supervisora la animó suavemente a ir a jugar y Tony se bajó al piso con unos bloques. Intentó construir una torre pero seguía tirándola. Destiny lo observó por un minuto y luego caminó lentamente y le entregó un bloque. Algo en mi pecho se aflojó al verlos. Tony no era bueno en esto. Era torpe e inseguro y claramente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero lo estaba intentando. Le leyó un libro haciendo todas las voces mal y ella se rió. La empujó en el pequeño columpio interior y ella chilló de alegría. Al final de la hora estaban jugando a las escondidas y Destiny lo llamaba papá, aunque probablemente no entendía lo que eso significaba. La supervisora notó que la visita salió bien. Tony preguntó cuándo podía volver y programó su próxima visita para 2 semanas después. Conduciendo a casa con Destiny dormida en su silla, pensé en lo desordenada que era toda esta situación. Kayla estaba tratando de arreglar su vida. Tony finalmente estaba dando la cara. Mis padres estaban involucrados de nuevo. Incluso con todo el dolor y la disfunción y las batallas legales, Destiny tenía gente que se preocupaba por ella. Eso tenía que valer algo. Pasaron 6 meses. Kayla siguió yendo a terapia y presentándose a sus visitas. Tony venía cada 2 semanas como un reloj. Mis padres ayudaban cuidando a la niña y traían despensa. Reina checaba regularmente para ver cómo estábamos. Lentamente, algo que casi se sentía normal comenzó a formarse. Luego llegó el tercer cumpleaños de Destiny. Pasé una semana planeando una pequeña fiesta en mi departamento. Compré decoraciones y pedí un pastel con un unicornio porque Destiny estaba obsesionada con los unicornios últimamente. Invité a Kayla, a Tony, a mis padres y a Reina. Parte de mí esperaba que alguien cancelara o empezara un drama o arruinara todo como de costumbre. Pero llegó el día y todos aparecieron. Kayla llegó primero con un regalo envuelto y una sonrisa nerviosa. Le había comprado a Destiny un unicornio de peluche que era casi tan grande como la propia Destiny. Destiny lo abrazó de inmediato y lo arrastró por todo el departamento. Tony llegó después con una tarjeta y algunos libros. Mis padres trajeron más comida de la que podíamos comer. Reina puso las decoraciones mientras yo terminaba de preparar todo. Durante unas horas casi nos sentimos como una familia normal. Kayla ayudó a servir el pastel sin quejarse. Tony jugó con Destiny y los otros niños del edificio que había invitado. Mis padres tomaron fotos y se rieron de la emoción de Destiny con cada regalo. Nadie peleó. Nadie mencionó la batalla de custodia o el tribunal o cualquiera de la historia dolorosa entre nosotros. Solo celebramos que una niña pequeña cumplía 3 años. Cuando llegó la hora del pastel, todos se reunieron alrededor. Destiny se paró en una silla para poder alcanzar las velas. Su cara ya estaba manchada de betún por probarlo a escondidas antes. Encendí las 3 velas y todos cantamos las mañanitas. Viéndola soplarlas con todos aplaudiendo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Se suponía que mis 20 serían diferentes. Se suponía que terminaría la universidad y comenzaría una carrera y tal vez viajaría o saldría con alguien o haría todas las cosas que la gente hace a los 20 y tantos. En cambio, estaba criando a una niña sola en un departamento diminuto mientras trabajaba medio tiempo y tomaba clases en línea. Había perdido la vida que había planeado. Pero al mirar la alegría de Destiny mientras aplaudía y reía rodeada de personas que la amaban, supe que había tomado la decisión correcta. Ella estaba feliz, sana y segura. Crecería sabiendo que fue deseada y que lucharon por ella. Eso valía cada sacrificio. La vida no resultó como esperaba. Pero no la cambiaría. No cuando significaba protegerla. No cuando significaba que ella pudiera tener momentos como este, con betún en la cara y una habitación llena de gente a la que le importaba.